La tensión arterial en el embarazo es un parámetro de suma importancia para poder establecer criterios de que la paciente puede estar presentando algún problema serio en la gestación. Por supuesto, principalmente asociado a la preeclampsia, lo que es el síndrome hipertensivo del embarazo, con todas las consecuencias que esto trae. Ya tenemos bastante material al respecto acá en nuestro canal, pero yo me quiero enfocar hoy en hablar de algunos aspectos importantes relacionados con la tensión arterial, la toma de la tensión arterial y algunos criterios que debemos tener en cuenta para poder evaluar este signo de la mejor manera posible y podamos explicarle a la paciente cómo tomarse la tensión de la mejor manera posible para que esto no tenga o no nos dé un valor errado y que podamos entonces tener algún inconveniente a la hora de evaluar a una paciente embarazada. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. La tensión arterial es un signo importantísimo que debemos evaluar todo el tiempo que tengamos contacto con una mujer embarazada. Inclusive debemos darle indicaciones en casos puntuales en el cual existe riesgo o tenemos una tensión arterial en valores limítrofes donde la misma paciente debe tomarse la tensión arterial y debe tomar en cuenta ciertos criterios, no solamente en la toma, sino también a la hora del resultado, poder tener una interpretación adecuada de ellos para así poder acudir de la manera más rápida posible en caso de que lo amerite. Recuerden, la tensión arterial elevada en un embarazo es un problema serio, es una emergencia que hay que abocarse a ella. Pero por supuesto existen pacientes que ya tienen antecedentes de hipertensión y por supuesto estas son pacientes que muy probablemente ya tomen antihipertensivos o sean pacientes que se les diagnostica en el primer trimestre del embarazo. En ambos casos estamos hablando de hipertensión arterial crónica y esto debe abocarse y debemos tener una evaluación conjunta con un cardiólogo para poder establecer el tipo de hipertensión y el tratamiento más adecuado mediante una decisión conjunta. Pero el problema se presenta en aquella paciente que nos acude muchas veces sin un control adecuado del embarazo, en una edad gestacional que puede ser antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas y tenemos que hacer una interpretación diagnóstica de lo que estamos observando en ese momento para poder tomar una conducta. Es importante tener en cuenta primero la definición como tal y existe una definición de lo que es la crisis hipertensiva que el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras establece como toda aquella paciente que tiene una cifra tensional mayor o igual a 160, la presión arterial sistólica, y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, la diastólica. Y todo lo que esté por debajo de ello, por supuesto, se establecerá como hipertensión arterial, pero no estaría dentro de la definición de crisis hipertensiva. Ahora, también tenemos la clasificación de emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Es decir, que esta crisis hipertensiva que define el Colegio Americano lo vamos a definir como emergencia hipertensiva cuando la tensión arterial sistólica se encuentra mayor o igual a 160 y la presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Emergencia hipertensiva. Y si la tensión arterial se encuentra de 140, la sistólica, a 159 y la diastólica de 90 a 109, estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque dependiendo si es una urgencia o una emergencia, vamos a tomar una conducta distinta en función a reducir las cifras tensionales. Y así tenemos que la llamada crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva es la que realmente vamos a tomar una conducta de colocar tratamiento inmediato para reducir las cifras tensionales. Recuerden que el tratamiento generalmente más común es la nifedipina, que utilizamos de manera más extendida
en las emergencias, pero esta debe ser mediante un esquema oral y no debe ser colocada sublingual. Ya hemos hablado bastante de esto, que no debemos colocar ningún medicamento antihipertensivo vía sublingual. Pero existen alternativas, por supuesto, endovenosas, como la hidralazina, que puede no estar tan disponible muchas veces en los centros de salud, y utilizamos la nifedipina. Ahora, es importante aquí establecer lo siguiente, que no se trata de tomar la tensión y tenerla por encima de 160-110 e inmediatamente colocar tratamiento, sino que debemos tener un lapso de 15 minutos entre esa toma y posterior, si se mantiene en el mismo valor, poder colocar el tratamiento adecuado. No quiero en este video hablar en sí del tratamiento como tal, lo que quiero es que tanto el personal de salud como el paciente tenga herramientas para reconocer qué tipo de hipertensión tiene y cómo se debe atacar en ese momento. ¿Okay? Eso es lo más importante. Tenemos este tipo de paciente. Ahora, si tenemos una paciente con una urgencia hipertensiva, es decir, que la tensión está por encima de 140-90, pero por debajo de 160-110, esta es una paciente que no ameritaría tener una conducta antihipertensiva inmediata y agresiva. Es decir, que esta es una paciente que muy probablemente requiera de una medicación antihipertensiva, cuando en realidad lo requiera vía oral de manera un poco más prolongada, sobre todo cuando posterior a una evaluación exhaustiva se establezca que no tiene criterios de severidad y que es una paciente que no debe ser ingresada para una posterior interrupción del embarazo. Por eso es que yo siempre lo digo, siempre lo comento, siempre lo hablo, que ningún médico general, médico rural, personal de enfermería debe indicarle tratamientos antihipertensivos vía oral a las pacientes para su casa. Estas pacientes deben tener primero una evaluación exhaustiva por parte del personal, del obstetra especialista, muchas veces en conjunto con cardiología, y son ellos quienes indicarían el tratamiento antihipertensivo, no el médico rural, que no tiene las herramientas suficientes para poder establecer si esa paciente tiene una preeclampsia con signos de severidad o no la tiene. ¿Ok? Esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, emergencia hipertensiva, tratamiento más agresivo, tenemos que bajar la tensión con la finalidad de tener una tensión que esté alrededor, no tenemos que bajarla a 110-70. Nuestro objetivo es tenerla alrededor de 130-90, 140-90 milímetros de mercurio para reducir los riesgos que implica unas cifras tensionales elevadas en esos niveles que tiene previamente. ¿Ok? Entonces, esta es una paciente que debe ser hospitalizada. Es decir, que toda crisis hipertensiva debe ser hospitalizada. Y estamos hablando en el contexto del embarazo. Si es una urgencia hipertensiva, la hospitalización dependerá si la paciente tiene signos de severidad o no, si es una preeclampsia severa o no, ¿okay? El que podamos indicar tratamiento ambulatorio, pero en el caso del médico rural, del médico general, del médico de ambulatorio, siempre debe referir a esta paciente con un especialista que sea quien evalúe, descarte la presencia o no de signos de severidad para poder decidir si colocar tratamiento ambulatorio o no. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se toma la tensión arterial? Porque muchas veces el problema no se trata de que la paciente tenga la tensión alta, sino que por cómo se toma la tensión pueden tener variaciones que nos pueden dar errores diagnósticos. Entonces tenemos que, generalmente una paciente utiliza algunos instrumentos digitales, tensiómetros digitales para la toma de la tensión. Y estos pueden tener variaciones importantes en función a la posición de la paciente, la colocación de la mano, dónde la coloca, si está acostada, sentada. Varía mucho la cifra final que da el instrumento. Por eso es que en estos casos es importante tener ciertas consideraciones. En primer lugar, la paciente debe reposar por un periodo no menor a 10 minutos en reposo. Es decir, que si una paciente viene caminando, viene subiendo una escalera, está llegando al consultorio o está en su casa y está haciendo algunos quehaceres, debe sentarse y reposar por 10 minutos. Una vez que esto ocurra, se va a sentar con una silla, en una silla que tenga respaldo y en lo posible que tenga una mesa. Y ya les voy a explicar por qué. Esta mesa es muy conveniente que esté más o menos o que tenga un nivel más o menos a nivel del corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a sentar
se va a inclinar un poco hacia adelante, pero solo un poco nada más, y que la espalda pegue en el espaldar de la silla. Y va a colocar los pies hacia abajo y que los pies estén derechos y ambos apoyados en el suelo. ¿Ok? De esa manera lo va a hacer. ¿En qué brazo lo va a tomar? Es indistinto, pero es muy conveniente que sea tomada en ambos brazos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La paciente se va a colocar en esa posición y va a colocar el brazo, ¿ok?, en ese nivel del corazón, pero hacia adelante en esa mesa. Porque tendemos a hacer un movimiento que es muy frecuente, inclusive el mismo aparatico del tensiómetro nos da esa imagen de colocar la mano así. Pero aquí estamos teniendo un ángulo donde el codo baja por debajo del corazón y después el brazo sube. Y esto de alguna manera puede tener un efecto en lo que es la toma de la tensión arterial. Por eso es que es preferible que el brazo esté extendido y que más o menos quede a nivel del corazón. Se coloca el tensiómetro, en el caso del tensiómetro digital, y se toma la tensión arterial. Este es un valor que probablemente esté mucho más cercano a la realidad que cuando hacemos otra técnica y nos ponemos en cualquier posición, y yo les pido que lo hagan por prueba para que se den cuenta que dependiendo del nivel que se encuentra el brazo, la tensión da un valor distinto. Y por supuesto que esta misma posición nos va a servir para tomar la tensión arterial con un tensiómetro aneroide o con un tensiómetro de mercurio que nos permite establecer una cifra tensional lo más cercana posible a la realidad para tener la menor cantidad posible de errores diagnósticos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para así poder este signo evaluarlo de una manera objetiva con un valor real y poder tomar la conducta en función a si este valor nos da como resultado que es una emergencia hipertensiva, que es una urgencia hipertensiva, y tomar la conducta en función del caso. Y que usted como paciente también pueda saber esto y poder tomar la decisión de acudir rápidamente cuando tenga una cifra tensional por encima de 160-110 y cuando no la tenga de igual manera acudir, pero sabiendo que posiblemente pueda tener un manejo distinto donde no necesariamente tenga que ser hospitalizada, que todo dependerá de algunos signos de severidad que pueda tener o algunas alteraciones que el médico considere que usted deba ir a un centro de salud ya para hospitalizarse y poder tomar alguna conducta con respecto al problema que usted tiene. Entonces, bueno, básicamente quería enfocar el video en esto para poder de alguna manera que ustedes, tanto personal de salud como pacientes, tengan una visión un poquito distinta de lo que es la tensión arterial y no piensen que una persona que está corriendo y usted le toma la tensión porque la tenga alta, ya esto es una hipertensión y entonces la paciente tiene que acudir inmediatamente a un centro de salud, porque esto tampoco es así. Debe haber un reposo previo porque necesitamos saber es la tensión arterial basal. Entonces, muchas veces son pacientes que están agitadas, usted le toma la tensión y tiene la cifra elevada, pero cuando usted espera 10 minutos con la paciente en reposo y siguiendo todas las recomendaciones que le estoy dando, cuando le toma la tensión, tiene una tensión dentro de parámetros normales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces tomamos conductas un poco agresivas en función a reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal y en función a la preeclampsia, pero muchas veces trabajamos sobre la base de evaluaciones clínicas un poco apresuradas y que muchas veces, por no tomarnos el tiempo y realizar las cosas de manera sistemática y como debe ser, de tener un valor realmente objetivo de la tensión arterial. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.